Bueno, breve porque sobre la caracterización del BRIC ya plantearon varias cuestiones los compañeros que me antecedieron, que algunas tengo acuerdo. Es decir, obviamente si uno mira la sumatoria de todos los países que conforman el BRIC y sus PBI, etcétera, la dimensión del bloque es enorme, pero bueno, obviamente la caracterización del bloque no puede surgir, digamos, de una sumatoria de productos brutos internos ni nada por el estilo, ¿no? Por un lado, porque como señala bien el texto de Michael, digamos, hay diferentes tipos de Estado dentro de ese bloque, ¿no? Que ocupan diferentes posiciones en la división internacional del trabajo y en la jerarquía internacional de Estados, ¿no? Entre los cuales obviamente se destacan potencias como China y Rusia, ¿no? Pero antes de ir a las definiciones de China y Rusia, digamos, otra cosa que me parecía también importante destacar es la consistencia o inconsistencia del bloque, a lo cual un poco también se refería recién José, digamos, el papel de la India, que es obviamente está en el corazón de los BRICS, en la reciente cumbre del G20, yo creo que es una muestra de esa inconsistencia, es decir, Modi fue una especie de articulador, digamos, del propio Biden dentro de la conferencia del G20. Además, la India participa de este grupo, de este Quad, digamos, del grupo de Estados Unidos, Japón y Australia, ¿no? Que de alguna manera conforman la arquitectura de seguridad anti-China, digamos, de Asia y el Pacífico, ¿no? Digo, además de los conflictos fronterizos con China, etcétera. Bueno, nombraban el caso de Arabia Saudita, están Arabia Saudita e Irán, ahora se incorporarían, que han acercado posiciones recientemente, han retomado relaciones diplomáticas, pero obviamente Arabia Saudita es un país que históricamente tiene una relación casi de vasallazgo con Estados Unidos, digamos, y pasaría a ser uno de los miembros. También podríamos mencionar al propio Egipto, digamos, que tiene una dependencia estructural, digamos, con Estados Unidos. Es decir, lo que quiero marcar, sin extenderme, lo que quiero marcar es que por un lado Rusia y China, digamos, actúan como un polo de atracción, digamos, para varios países llamados del sur global, ¿no? Pero por otro lado, muchos de esos países lo que vamos a encontrar son dependencias cruzadas. Es decir, son países que no tienen dependencia solamente de China o en algunos casos de Rusia, sino también de Estados Unidos, ¿no? Y entonces los alineamientos muchas veces son digamos, los alineamientos son por intereses económicos, de seguridad e incluso de afinidad política, y suelen ser inestables. Y esto, obviamente, estos tipos de alineamientos, el último gran momento donde crujieron fue la propia guerra en Ucrania, ¿no? Que se vieron, por ejemplo, alrededor de las votaciones en la ONU, etcétera. Es decir, digo, estas son algunas cosas de caracterizaciones, pero yo creo que más allá de estas cuestiones, es decir, lo que es muy importante definir es que los pueblos oprimidos del mundo no pueden esperar nada bueno del bloque de los BRICS. Es decir, la idea de que China encarna algún supuesto multilateralismo benigno es un engaño desde todo punto de vista. Es decir, casi siempre las visiones
que plantean esta idea de imperialismo benigno, etcétera, son visiones extremadamente geopolíticas, es decir, que absolutizan un elemento, digamos. Bueno, hay una larga tradición de este tema, empezando por el libro, el clásico libro de Giovanni Arrighi, de Adam Smith de Pekín, que justamente planteaba este problema de que China podía pasar a sustituir a Estados Unidos pacíficamente y convertirse en el nuevo líder mundial, etcétera. Bueno, y hay gente también que tiene bastante peso, digamos, en la opinión pública informada, como gente como Rafael Poch de Feliu, digamos, que sostienen estas tesis, ¿no?, de que China se transforma en o plantea una alternativa de un polo benigno y un multilateralismo que sería alternativa a Estados Unidos, ¿no? Bueno, no es así. Creo que la primera definición que hay que hacer es que efectivamente no es así. Es decir, no hay ningún multilateralismo progresivo, no hay ningún carácter benévolo, digamos, de China como potencia, etcétera. Como lo muestra la propia carrera armamentística de la que es parte China, ¿no? Y a su vez, nosotros definimos a China como una potencia capitalista con rasgos imperialistas, y estos rasgos imperialistas se pueden ver claramente en los acuerdos financieros y comerciales que hace China para el saqueo de las materias primas, los créditos que da a cambio de la explotación de recursos en África. Bueno, nombraban el peso en África, que efectivamente es así, en América Latina, ¿no? Su vocación de injerencia interna en los asuntos de los países donde tiene influencia, la propia iniciativa del cinturón y la ruta de la seda, es decir, e incluso de la propia guerra de Ucrania. Es decir, en la propia guerra de Ucrania, China, digamos, también aspira a beneficiarse logrando no solo combustible barato y nuevas condiciones para adquisición de armamento, sino que también poder avanzar en la ruta de la seda por vía terrestre con Kazajistán, Turkmenistán, Kirguistán, Uzbekistán. Es decir, tratar de aprovechar la situación para avanzar en sus propios intereses expansionistas, ¿no? Además de lo que mencionaba recién José, que tiene que ver con el modelo chino, ¿no?, basado en partido único, sindicatos estatizados, burocráticos, una dura disciplina de la clase obrera, sobre la cual se basa el crecimiento económico, en un disciplinamiento enorme de la clase trabajadora, etc. Dicho esto, lo que es importante plantear, y acá quiero ir a una definición más general, es que si hay algo que demostró ser veneno para el movimiento revolucionario a lo largo del siglo XX y sigue siéndolo sin ningún lugar a duda, es lo que se llama el campismo, ¿no? El campismo en el movimiento revolucionario. Es decir, esta cuestión de cuál es el campo progresivo, por ejemplo, en este caso, entre China y Estados Unidos. Bueno, nosotros tenemos que escapar absolutamente de ese planteo, ¿no? Y lo que es importante es también ver que cuando hablamos de combatir el campismo no es un solo campo, son dos campos. Es decir, no solo está el campo ruso, chino, etcétera, sino que también está el imperialismo norteamericano dirigiendo por ahora a las potencias occidentales con la OTAN, etcétera. Y que nuestra posición tiene que ser absolutamente independiente de los dos bandos. Y esto tiene, como decía Michael, no es solo una cuestión teórica, es una cuestión práctica. Y en ese sentido, creo que es concreta también, porque nosotros hubo una gran discusión en el movimiento trotskista, digamos, y en general en todo el mundo, digamos, no solo en el movimiento trotskista, alrededor de la propia guerra de Ucrania. Porque lo que tenemos que ver
es que en esta nueva etapa, en esta nueva etapa de la época imperialista, donde hay un salto en un cuestionamiento abierto, incluso militar, de Rusia y China a un orden mundial hegemonizado por Estados Unidos que está en decadencia, en ese marco nosotros tenemos que pensar el problema de qué significa ser independiente, tener una política independiente en ese marco. Y en ese sentido, me parece que es muy importante recuperar la idea que tomaba Lenin de Clausewitz, que tiene que ver con esta cuestión de, frente a los enfrentamientos o a la posibilidad de enfrentamientos militares, nosotros tenemos que preguntarnos cuál es la política que se continuaría o que se continúa en la guerra. ¿Cuáles son esas políticas? Tenemos que definir la política de cada sector para poder tener una posición independiente. Y si nosotros lo vemos en Ucrania, vemos que la política de Estados Unidos y la OTAN viene siendo, desde hace muchos años, el cercar a Rusia a través de la expansión de la OTAN, evitando por ahora un enfrentamiento directo, militar directo, pero tratando de cercar a Rusia y a su vez no solo con la OTAN, sino también interviniendo alrededor de las llamadas revoluciones coloridas, etcétera, etcétera. Es decir, es una política claramente imperialista. ¿Cuál es la política de Putin en la invasión a Ucrania? Bueno, es la continuidad de la política de la opresión nacional de los pueblos vecinos que tiene Putin de una política gran rusa, donde Rusia actúa, decimos nosotros, retomando una definición de Lenin, como una especie de imperialismo militar. La poca proyección de sus monopolios en el a nivel internacional y la exportación de capitales, la dependencia de las exportaciones de gas, petróleo, commodities, etcétera. Es decir, no dan para definir, no le dan a Rusia las características, de un imperialismo en su sentido pleno, pero efectivamente actúa como un imperialismo militar en Ucrania y lo demostró con la invasión. Y por otro lado, tenemos que mirar también la propia política del gobierno de Zelensky, que es la subordinación completa de Ucrania a las potencias occidentales, continuando con la trayectoria pendular que viene teniendo Ucrania alrededor de las oligarquías prorrusas y prooccidentales, ¿no? Y teniendo en cuenta que, primero, que en Ucrania hay una minoría rusoparlante importante, que oprimida por el propio gobierno de Zelensky, y por otro lado que Ucrania hace años que está siendo armada por el imperialismo norteamericano y por la OTAN. Nosotros tenemos que ver que esas son las políticas que se continúan en la guerra, y por eso una posición independiente, bueno, nosotros desde el punto de vista de la FT planteamos no a la guerra, fuera las tropas rusas de Ucrania, fuera la OTAN de Europa del Este, no al rearme imperialista, por la unidad internacional de la clase trabajadora, por una política independiente en Ucrania para enfrentar la ocupación rusa y la dominación imperialista, y por una Ucrania obrera y socialista. En estos días se juntaron en Europa, hubo varias escuelas de la fracción trotskista de verano, donde se juntaron 750 compañeros en Francia, 150 en el Estado español, también otro tanto en Alemania, etcétera. Y obviamente esta es una discusión central, porque es clave, si es clave internacionalmente, es clave en Europa, y para los revolucionarios en Europa tener una posición independiente que, bueno, los compañeros nuestros, por ejemplo, ahí donde hay movilizaciones y donde se desarrollan movimientos, plantean intervenir ofensivamente ahí. Creo que hay que aplicar el mismo criterio para pensar el posible conflicto, la hipótesis de conflicto entre China y Estados Unidos alrededor de Taiwán.
Es decir, yo creo que tenemos que pensar de nuevo también ahí qué continuidad de qué política sería la intervención de cada uno de esos sectores, y nosotros en la conferencia de la FT que hicimos este año, digamos, definíamos que en caso de producirse el enfrentamiento militar, un enfrentamiento militar entre China y Estados Unidos por Taiwán, y partiendo de la definición de los rasgos imperialistas de China, se trataría de una guerra reaccionaria en la que estaría planteado el derrotismo en ambos bandos como definición de base para la intervención de los revolucionarios en la guerra. Bueno, nada más, disculpen que me pasé por el tiempo, y terminar marcando eso. No hay ningún multilateralismo de izquierda, y nosotros tenemos que apelar al antiimperialismo, al internacionalismo, que una a la clase obrera, que es la mayoría de la humanidad, para combatir el imperialismo y para terminar con el capitalismo e imponer un sistema superior socialista en todo el mundo. Muchas gracias.